Comenzamos con el desarrollo informativo y ayer les contábamos una emboscada que sufrieron un grupo de jóvenes en la zona de Villa Moreno. Les contábamos que había dos que estaban internados con distinta suerte en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Lo que hay que decir ahora es que uno de ellos falleció en las últimas horas, producto de los disparos que recibió. Moreno, al 3900, vivía Víctor, de 15 años. Él trabajaba junto a su abuelo. El día lunes fue baleado por personas que venían corriendo por otros de los laterales. Este joven inocente murió en el ECA. Su amigo está internado. Familiares y amigos piden justicia. En el barrio afirman que parece que nada cambió desde aquel conocido como el triple crimen de Villa Moreno. Un factor a tener en cuenta es que durante 7 días este lugar estuvo sin luz. Nosotros sentimos los tiros y escuchamos, ya cuando salimos uno... Todo oscuro, todo esto. Claro, todo oscuro, corriendo por el pasillo, uno de los nenes estaba allá tirado, y porque él alcanzó a correr para allá, ellos estaban paraditos acá. El otro chico vino a buscar. Era temprano aparte. Eran las 9 de la noche, pero vos imagínate, sin luz. Entonces, que no digan cualquier cosa, que vengan, se acerquen y pregunten. Porque Víctor estudiaba, ¿qué hacía? Era un nene que no iba a la escuela, pero él laburaba con su papá, con su abuelo papá, porque él vivía acá con los abuelitos. Entonces no pueden decir que era un delincuente porque es un nene que ni siquiera antecedentes tiene. Entonces no pueden hablar así de una criatura que recién empezaba a vivir y mira lo que viene a pasar. Es lo mismo que pasó con mi hermano, lo mismo pasó con este nene. ¿Las hermanas de? Adrián Patón. Así que no se puede vivir más así, no se puede porque la policía conoce nombre, conocen dónde viven y nadie hace nada. Todos los periodistas, todo el mundo los nombra, pero nadie hace nada, nada. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo cómo matan a nuestros hijos, a nuestros sobrinos? No, esto se tiene que hagan algo, por favor, que hagan algo porque ya no damos más. Había una señora que salía de este pasillito con un radio que se hace los mandados también. Claro. Entonces, imagínate si le daba a esa criatura. Que de pedo se salvó la hermana, porque él sale acá al portón y ahí venían corriendo de aquel lado. O sea, que venían tirando a tirar. Una mansalva venía a tirar. Los mismos tiros que nosotros sentimos cuando mataron a los chicos en las canchitas, fue lo mismo tiro. Todo. Vos no sabés lo que es volver a repetir lo mismo. Porque uno no puede creer que estemos pasando todo esto de nuevo. La policía no existe porque antes por lo menos teníamos un patrullero y estábamos más tranquilos. Había más tranquilidad, se podía salir a trabajar. Nosotros salimos todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y ¿sabes qué feo, qué triste salir acá mirando a ver si no te rozan con una bala o vienen te encajan una puñalada? Nos roban ahí en Boulevard Sigui y Moreno, pleno Boulevard Sigui y Moreno nos roban. Habiendo cámara, porque hay cámara. Entonces que miren bien las cámaras y van a saber quiénes son. El otro chico que está herido, ¿saben algo más de la situación de él? Él ahora en 72 horas lo vuelven a operar de nuevo. Estamos con Hernán Funes, vamos a hablar de información policial y judicial. Y en este caso, estadísticas. ¿Sí, Hernán? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Desde el año 2012 hasta la fecha, en el departamento Rosario, más de 1000 muertes. Más de 1000 muertos, ¿no? Hay un episodio que nos ha mostrado la ola de violencia, nos mostró o nos alarmó lo que se venía, que fue el triple crimen de Villa Moreno. El 1 de enero de 2012 matan a Jere, Mono y Patón. Y desde allí se da una ola de violencia, de una curva que iba en ascenso, que tiene el pico en el año 2013, que sigue con con algunos picos, pero que tiene, digamos, una trayectoria descendente, si se quiere. Pero nosotros podemos decir, con estadísticas oficiales de la provincia de Santa Fe, analizadas por nosotros, que las hemos reunido en el último tiempo, que el departamento Rosario, desde el 1 de enero del año 2012 hasta mayo del año 2016, que son 4 años y 5 meses, ha llegado a la cifra de 1000 homicidios dolosos, 1000 muertes intencionales. Del departamento Rosario. Sí. De la ciudad de Rosario hay una cifra de la ciudad de Rosario, si nosotros nos paráramos el 1 de enero del año 2011, es decir, si sumáramos un año más, tenemos la misma cifra, 1027
1020 si contamos 4 años y medio del departamento Rosario. Estamos en un promedio de 250 muertos por año. Exactamente, tuvimos específicamente 264 en 2013, que fue el año pico, y 250 en 2014, que fue el segundo peor año de los que hemos tenido. Después la curva es descendente y lo que dicen los especialistas, hacia abajo de modo indetenible, ¿no? Que han logrado frenar algunas cuestiones que llevan a que vaya en descenso. De todas maneras, claro, sigue habiendo algunos indicadores de una violencia exponencial. Perdón por preguntar las cifras, porque parece que estuviéramos hablando, no sé, de guarismos con una insensibilidad total, pero hasta el mes ahora de junio transcurrido este año, ¿cuál es el promedio? Si hoy hablamos del departamento Rosario, 1 de enero de 2016 a hoy, específicamente hoy, tenemos 100 muertos. Es la cifra oficial, ¿no? Entonces, la tendencia diría que estaríamos alrededor, lamentable, ¿no?, de 200 muertos este año. 224 el año pasado, ¿no? Una tendencia que podría llegar a bajar, es la confianza que tiene el Ministerio de Seguridad. Hay algunas cuestiones para contarles que las vamos a ver en el informe que vamos a desarrollar. Por ejemplo, los lugares de Rosario con mayores indicadores de violencia, y después en qué circunstancias se dan. Claro. Porque hay una diferenciación que hacen los especialistas en análisis criminal, que es decir, bueno, una cuestión es la inseguridad y la otra es la violencia cultural. La inseguridad en Rosario, en la provincia, tiene de todos estos 1000 crímenes, un 10, 12, 15, siempre cifras menores al 20%. Es decir, que la mayor cantidad de episodios de muertes violentas o muertes intencionales se dan en episodios entre personas que se conocen. A ver, vamos a un porcentaje para tratar de analizarlo lo mejor posible. De estas muertes, que se da un promedio de 250 personas por año. ¿Cuántas muertes tienen que ver con conflictos interpersonales o, si querés, interfamiliares, donde se demuestra la intolerancia y lo que está viviendo esta sociedad? Sí, ¿no? Sí, claro. Eso. Claro, hay cuestiones de conflictos interpersonales, personas que se conocen, que viven cerca en el mismo barrio, que se dan en la vía pública, cuestiones que se dan dentro de las casas. Que discuten por cualquier cosa, por ejemplo, por cualquier pavada. De hecho, en ese sentido, Alberto... ¿Pero qué porcentaje hay de eso? Mirá, del año pasado... Menos del 20% fueron en ocasión de robo. Menos del 20%. O sea que 80%, 82% son por conflictos interpersonales. Intolerancia de lo que está atravesando una sociedad, por ejemplo, como la Argentina hoy, ¿no? Exactamente. Estamos basados aquí en Rosario, que a la hora de discutir por cualquier cosa, se producen muertes. Exacto, no es una cuestión solamente de seguridad, es una cuestión social que afecta a todo el país. Que yo quiero hacer una salvedad en esto. Nosotros en Santa Fe lo podemos contar con tanta precisión porque contamos con la transparencia de las cifras. Nosotros hemos accedido, miren, esto es un mapa de calor de lo que ha pasado en los últimos años en Rosario. Vemos como la zona sur, zona oeste, a ver, mostralo, y la franja de la zona sudoeste son las más afectadas por la confluencia de los casos. A ver si podemos mostrar ese mapita. De estas cuestiones, gráfico, sí, claro. Estas cuestiones, Alberto, nosotros, por ejemplo, del conurbano bonaerense no tenemos tanta precisión, de La Matanza no tenemos tanta precisión. ¿Qué indican estos colores, estos manchones? ¿Qué indican? Es la acumulación de episodios de crímenes en el año 2014 y 2015. Esas manchones son los lugares donde confluyen los hechos, y fíjate cómo en la gran cantidad de digamos, los lugares donde la alarma se enciende, en azul y en rojo, dividido por año, es en la zona sur, en la zona oeste, y en la franja que une esa zona que sería la zona sudoeste de Rosario, que acumula la gran cantidad, son los distritos que acumulan la gran cantidad de hechos. Bueno, entonces, 82% por conflictos interpersonales o interfamiliares. Sí. ¿El resto por delito? El resto por delito, menos del 20%. Menos del 20%. También hay una cuestión. La proliferación de las armas de fuego es la gran preocupación de las autoridades. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un conflicto con vos, de vieja data, discutir, tener una confrontación, pero distinta es la posibilidad de tomar un arma de fuego y disparar. Así es. Esa proliferación también es la gran preocupación de las autoridades. El año pasado casi el 63-70% de todos los crímenes se dieron con armas de fuego. Bueno, tenemos un informe con el análisis de especialista. Un especialista es Eduardo Esteves. Él hace análisis criminal para el Ministerio de Seguridad. Es una persona muy conocida en inteligencia en la Argentina. Con él hemos hablado para tratar de analizar todo este fenómeno. Vemos. Con la escalada de violencia de las últimas semanas, Rosario superó la friolera cifra de los 1000 muertos en 4 años y 5 meses. Es el saldo de un alza en la violencia y de un crimen más organizado, que se inició en 2012 y se disparó en 2013.
Desde el 1 de enero de 2012, el departamento Rosario ya contabilizó más de 1000 homicidios intencionales. Cuando hablamos de Gran Rosario, no se cuentan las ciudades del cordón industrial, ubicadas en el departamento San Lorenzo, pero sí Villa Gobernador Galvez, Alvear, Pueblo Ester, Arroyo Seco, Granadero Baigorria, Ibarlucea y Pérez. Pero son localidades con menor incidencia en las cifras finales, ya que Rosario acapara entre el 85 y el 90% de los casos. Los homicidios dolosos, por lo pronto, tenemos que analizarlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la intención del robo, que en el caso de la provincia de Santa Fe ronda en general un porcentaje de los 11%, 12% según los años, y todo lo otro que tiene que ver con ya las relaciones interpersonales, en donde podemos diferenciar dos cosas: las relaciones intrafamiliares y en donde puede haber hechos de violencia intrafamiliar. Algunos de ellos pueden ser, como han visto en los medios de comunicación, femicidios de significación. Y por otro lado, las relaciones o los homicidios producto de las relaciones interpersonales de personas que se conocen y que tengan cuestiones bajo disputa. A la más tradicional y conocida históricamente ha sido la riña, pero también hay venganza y otros tipos de características. El punto es que la masa crítica significativa de homicidios dolosos en la provincia de Santa Fe, y particularmente en Rosario, hoy en día transcurre a través de las relaciones entre conocidos por diferentes circunstancias, incurren en la violencia y terminan en el homicidio. El 2012 fue el inicio de la escalada. Terminó con 182 crímenes. Tuvo como punto resonante el asesinato del fantasma Paz. Fue el inicio de una saga de venganzas que se profundizó en 2013, que fueron los peores 12 meses, con 264 asesinatos. Ese nuevo año llegó con el crimen del pájaro cantero, cuando ya era consagrado líder de los monos. Detrás se desató una secuencia de ejecuciones que no solo desnudó la violencia creciente, sino también la preocupante instalación del sicariato. Sobre diciembre, mataron al primero de los Bassi y acribillaron a Luis Medina. En ese periodo de 4 años y medio, los meses de mayor sangre fueron octubre de 2013 y enero de 2014. En los dos casos hubo 32 homicidios, lo que representa más de uno por día. Aquel 2014 también concluyó con una cifra impactante: 250 muertos. La curva, después del pico de 2013, es descendente e indetenible, según los especialistas en seguridad pública. El año 2013, 2014 y 2015 tuvieron un mismo comportamiento. Los primeros meses del año eran los meses en los cuales había mayor cantidad de homicidios, bajando a lo largo del año para incurrir, por ejemplo, en los menores valores durante los meses de la mitad de año, para luego ascender hacia finales del año, ¿no? Este comportamiento de los primeros meses del año del 2016 varió en el sentido en que tal vez la incorporación de una nueva impronta en la gestión que impuso el ministro Puyaro como ministro de Seguridad dio como resultado que hubiera tal vez una mayor actuación policial que hubiera podido interferir en el normal, entre comillas, desenvolvimiento de las tendencias existentes, es decir, del conflicto interpersonal dirimido a través de la violencia. Y eso dio que en los meses de enero, por ejemplo, enero y febrero y marzo, tuviéramos un amesetamiento significativo de los delitos de homicidio en el ámbito de Rosario. Algunas claves. La mayor parte de los homicidios ocurre en la noche y la madrugada, concentrados los fines de semana y con mayor cantidad en los meses de calor. La mayor cantidad de víctimas son hombres y menores de 35 años. En 2015, esos fueron más del 70% de los casos. 163 de los 224 homicidios de 2015 fueron cometidos con arma de fuego. Por eso, la proliferación es la gran preocupación de las autoridades. Lo que se puede ver es una concentración en la zona sur y en la zona oeste de la ciudad, siempre en la zona periférica. En cambio, en las zonas de centro y parcial norte
hay una menor, no quiere decir que no haya hechos, sino que no se concentran los hechos. En el año 2015, la concentración mayor de homicidios se dio en la seccional 16. Y en la intersección entre la 19 y la 13 también se observaba una buena cantidad de concentración de hechos en 2 zonas calientes, ¿no? Eso es lo que más o menos se puede ver, si uno analiza los mapas de los años anteriores, vemos que se repite, que se mantiene. Eso quiere decir que la conflictividad está concentrada en barrios, localidades específicas, ¿no? Como punto de comparación, la cifra entre el periodo de 4 años 2012-2015, que totalizó 920 muertes, prácticamente se duplicó respecto de 2008-2011, con un total de 533. Incluyendo hasta mayo de 2016, la cifra es impactante en la ciudad del Río, los parques, la pasión del fútbol, la cultura y los barrios. 1000 muertos. Eso representa un periodo negro, tal vez el más oscuro de Rosario, y el mayor anhelo es dejarlo atrás. Y hay que destacar esto, como recién decía nuestro compañero Hernán Funes, se puede llegar a este diagnóstico frío, los números lo indican porque hay cifras oficiales, ¿no? Es así. Muy complejo en otros lugares del país para que se pueda conocer la verdad. Sí, es así. De hecho, inclusive la Corte Suprema de la Nación ha dejado, en los últimos años, había dejado de publicar o de tener las cifras oficiales y las cifras más confiables que históricamente había tenido, que el Ministerio de Seguridad de la provincia o de gobierno en su momento con la Secretaría de Análisis Criminal que habían hecho con Espadaro siempre tenía. Te doy un último dato para cerrar. La justicia de la provincia de Santa Fe dice hoy que entre el 49 y el 52% de los homicidios se esclarecen. Se entiende por esto cuando hay por lo menos una persona imputada en una audiencia. Es decir, formalmente la justicia... Cuando se lo detiene a la persona... Cuando se lo detiene, lo lleva a una audiencia y le atribuyen formalmente el hecho. Entre el 49 y el 52% es los porcentajes o los niveles de esclarecimiento que hoy admite o dice o expone en la justicia de la provincia de Santa Fe. ¿Es alto o es bajo comparando con otras provincias? Sería difícil decirlo. Sería difícil decirlo, sobre todo por esto que te cuento. Nosotros, de la provincia de Buenos Aires, ¿qué conocemos de los últimos 4 o 5 años? Nada. ¿Qué conocemos de La Matanza? Que digo La Matanza porque en proporción a Rosario es un territorio medianamente parecido, sobre todo en población, exactamente. Y no lo conocemos. Sí podemos decir con esta certeza lo que pasa en nuestra provincia, aguardando el próximo informe de gestión del Ministerio Público que va a ser en los próximos días. Así que fines de semana, de noche, madrugada, menores de 35 años. La gran cantidad de víctimas son jóvenes menores de 35 años y la población que se supone en mayor riesgo, si analizamos eso, son los chicos de entre 18, 19 y 24 años. Que están por las calles, ¿no? Que están en la calle, que se concentran de noche, que están en los barrios y sobre todo en los barrios más conflictivos, que eran que los mapas de calor, que el mapa de calor, que es oficial, insisto, lo que nos mostraba, lo que nos graficaba. Hernán, muy amable. Hasta luego. Seguimos con más información.